Continuamos en Infobae TV, estamos en comunicación desde Córdoba con el economista Marcelo Capello. Él pertenece a la Fundación Mediterránea y es director del IEDAL. Muy buenos días, doctor Capello. Buenos días, Seferino. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, usted está trabajando el tema del déficit fiscal. La situación en mayo ha sido peor de lo previsto, se ha disparado el déficit, fundamentalmente porque, según su diagnóstico, bajan por un lado los ingresos por el parate económico y sube el gasto público. ¿Cuáles son las salidas que tiene el gobierno, el Banco Central, frente a esta situación? Se trata de una tendencia ya de algunos meses, desde el último trimestre del año pasado. El gasto está subiendo por arriba de los ingresos, cuando los ingresos les excluimos algunos recursos extraordinarios que el Banco Central le pasa al Tesoro y que no es un recurso genuino. Entonces ya van varios meses donde el gasto público aumenta 8 puntos más que los ingresos. Es una relación de aproximadamente 42% de suba del gasto contra 34% de suba de los ingresos este año. Eso, como usted decía, va ampliando el déficit, ¿no? Por ejemplo, en el periodo de enero a mayo del año pasado, el déficit financiero, sin considerar esos recursos extraordinarios, era de 19.000 millones de pesos, y este año ese déficit financiero entre enero y mayo es superior a los 47.000 millones de pesos, ¿no? Entonces hay una suba de prácticamente el 150% en el déficit. Y eso se cubre, como también bien lo decía usted, con financiamiento desde el Banco Central, con emisión monetaria para cubrir este desfase que existe en el sector público, lo cual lo lleva a... hay un problema fiscal, pero también hay un problema para el Banco Central, que debe emitir para prestarle al gobierno, pero que por otra vía, para que no se dispare del todo la inflación, retira parte de esa emisión, pero para ello tiene que hacer operaciones de mercado abierto, subir la tasa de interés, reconocer una mayor tasa de interés, y eso termina impactando sobre el nivel de actividad. Entonces el Banco Central está en una encrucijada en estos últimos meses por el déficit fiscal, en una encrucijada en la cual o reconoce más inflación o tiene que soportar una recesión para que la inflación no sea tan alta. Esos son los problemas que hoy está enfrentando Fábrega, pero que es un problema que le viene del sector fiscal, del Ministerio de Economía, por el manejo de los números, que se ha agravado en estos últimos meses por el gasto en subsidios, como es bastante conocido, especialmente los subsidios que se les llaman económicos, para financiar las tarifas bajas en materia de energía, gas, transporte, agua y otros. Perdón, eso es importante porque no es que el gasto público suba por los planes sociales, sube más bien por los Si bien han subsidios subido a también planes empresas. sociales, hay un plan nuevo como el Progresar, pero la cuantía mayor de la suba del gasto público se debe a los subsidios económicos para mantener tarifas, especialmente en materia de energía y transporte, más bajas que los costos de prestar esos servicios. Eso es algo que ya está ocurriendo en toda la última década. Luego hay que importar energía que se paga a valor dólar, y con la devaluación que hubo en enero, esas importaciones en pesos son bastante más caras, y explica en una medida importante los problemas fiscales que hoy estamos teniendo. Ah, Porque, por ejemplo, el gasto en jubilaciones en los últimos 12, en el periodo de enero a mayo, aumentó solo el 27%, porque el ajuste en la movilidad previsional de los últimos 12 meses da un ajuste del 27%, bastante por debajo de la inflación. O sea que en ese gasto está habiendo un ajuste. Lo que ocurre es que se llevan los recursos, los subsidios, por el déficit energético y por la devaluación de enero. Normalmente una devaluación solía mejorar las cuentas fiscales, pero ahora con la cuantía de importación de energía que debe llevar a cabo el gobierno, que se pagan en dólares, por supuesto, una devaluación de nuestra moneda está empeorando las cuentas fiscales en lugar de mejorarla. En este sentido, es un efecto parecido al que tiene la deuda externa. Por eso a veces desde el gobierno se plantea de que se ha desendeudado el país en materia de deuda externa, pero se ha creado otra especie de nueva deuda externa, que es el déficit energético, que tiene un efecto sobre la economía similar a pagar deuda externa.
Ese déficit energético, ¿en cuánto lo están calculando para este año? Y se va a acercar a los 7.000 millones de dólares. El año pasado fue de aproximadamente 6.000 millones de dólares. Y es uno de los principales problemas que hoy tiene la macroeconomía argentina. No es solo un problema de la energía, sino que es un problema para la macroeconomía, un problema fiscal. En definitiva, el gobierno ha mantenido durante estos últimos años tarifas bajas, subsidiadas en electricidad, gas, bus, etcétera, agua en Buenos Aires, pero por otra parte, para poder financiar eso, nos cobra el impuesto inflacionario, o sea que lo que nos pone en el bolsillo por una vía, nos la saca luego con el impuesto inflacionario y con un efecto que en términos distributivos tengo dudas cómo impacta en términos netos, porque el impuesto inflacionario es muy regresivo. Ahora, una Es pregunta. probable que este conjunto de medidas lleve a empeorar la distribución del ingreso en lugar de mejorar. Ahora, respecto de los subsidios económicos al transporte, por ejemplo, ahí el subsidio es a la empresa. Una solución, se está hablando, podría ser subsidio realmente a quien lo necesita, a los usuarios, por ejemplo, pobres, que no tienen cómo pagar el que sería el verdadero precio del transporte. Es muy difícil hacer esa transición de subsidiar a las empresas a subsidiar a los sectores que sí, a los usuarios que sí lo necesitan. Esa es una decisión de política que es muy necesaria. Es un poco más complicado subsidiar la demanda que subsidiar la oferta, porque de eso se trata en definitiva, se subsidia el consumidor. Hay que tener ahí alguna metodología para escoger cuáles son los consumidores que se quieren subsidiar, pero tendría dos ventajas bien importantes. Sería, primero, que se gastaría menos en subsidios, mucho menos, y segundo, que el gasto en subsidios podría servir para mejorar la distribución del ingreso, porque como se está gastando actualmente, no está para nada claro si la estamos mejorando o no, porque se está subsidiando prácticamente todo el mundo. Además, Eso es necesario no solamente en el transporte, sino también en los otros servicios públicos, que el subsidio vaya a la demanda, a las familias de bajos ingresos, y no a la oferta, que no es en realidad un subsidio de las empresas, porque en realidad las empresas, si no tuvieran ese subsidio, perderían dinero porque las tarifas son bajas. Termina siendo un subsidio a la demanda, solo que el actual subsidio, en la mayoría de los casos, no discrimina por niveles de ingresos y termina teniendo un impacto distributivo que no es el esperado para una política de este tipo. Marcelo Capello, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, Seferino, fue un gusto compartir estos minutos.